Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén pasando unas hermosas y merecidos días de descanso, o por lo menos en familia, con sus amigos, con personas que los quieran de verdad y puedan estar a gusto y recargar energías para este 2025. Yendo al tema, el día de hoy en el episodio 2 vamos a hablar sobre el plástico, ese instrumento, ese material que es tan odiado hoy en día, pero hace unos años tan alabado. Es importante plantearnos por qué existe el plástico. El plástico nació hace 120 años, en 1903. El primer plástico sintético se llamó baquelita. Era un plástico que se usa incluso hoy en día para todo el tema de los plásticos negros que se usan para no conducir la electricidad. Acá podrán ver un ejemplo. Entonces imagínense el momento. Hace 120 años, antes de la Primera Guerra Mundial, se creó el plástico que no conducía electricidad, que era barato y era fácil de moldear. Es decir, para la época fue un acto revolucionario, fue un momento importantísimo para la humanidad porque encontró la forma de construir una forma mucho más barata. Ese es el principal punto de vista del plástico. Bajó mucho los costos y diversificó mucho su tema de usabilidad. A partir de la Segunda Guerra Mundial cambió todo, porque el plástico no era solamente para cositas de la casa, para decoraciones, para el teléfono antiguo hace 100 años. No, el plástico se convirtió a partir de ahí en lo que conocemos hoy en día. Plástico en los micrófonos, en los celulares, en los computadores, en la ropa inclusive tenemos plástico. En los muebles existen los muebles de plástico. Tenemos muchas variedades, desde la más bonita a las feas. Y pasando a lo más importante, la medicina. Anteriormente sin el plástico la mortalidad y la morbilidad era muy alta. Pero ahora con el plástico, las jeringas desechables, toda la pañetería desechable de los médicos, enfermeras, y todos los instrumentos quirúrgicos también vienen protegidos por el plástico. Entonces, en realidad, en ese momento de la historia, el plástico no era malo. Inclusive, si lo vemos desde el punto de vista hace 100 años, o 50, después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que el plástico permitió la evolución rápida de la humanidad, un desarrollo económico impresionante, porque el plástico abarató mucho los costos. ¿Y qué es lo que le importa a la sociedad? Un consumo barato y de buena calidad. Y ahí fue donde el plástico jugó un papel importantísimo. Ahora, ¿el plástico de dónde viene? El 99% del plástico es de origen de petróleo y gas natural, es decir, de hidrocarburos. Es decir, en palabras más sencillas, cada vez que compras algo con plástico, ya sea un solo uso o un plástico para mucho tiempo, estás promoviendo también la industria de hidrocarburos. Un dato importante, porque bajo ese punto de vista entendemos por qué su durabilidad como elemento y también sus bajos costos, porque promueve esta industria. Y ahí cambian mucho las cosas. Ahora, hoy en día, ¿cuál es el problema? Seamos sinceros. Todos tenemos plástico. Todos usamos plástico. Pero el verdadero problema, ¿cuál puede ser? Es que se masificó su uso para todo. Incluso para lo que no era su principal objetivo. Como la medicina, los ejércitos y todo el tema de la industria de construcción. Usamos plástico hoy en día para todo. Si no me creen, vayan a su cocina y revisen cuánto plástico tienen allí. Tienen el arroz cubierto de plástico, las lentejas cubiertas de plástico, tienen el pollo cubierto de plástico, y así sucesivamente. Y el tema ahora es que facilitó tanto la vida que no sabemos qué hacer con ese residuo que va a durar mucho tiempo. Y ahí está el gran problema, la masificación del uso del plástico y su baja tasa de reciclaje. A nivel mundial se estima que solo se recicla el 9% del plástico. Y esto nos conlleva un escenario muy importante, donde el plástico nos ayudó mucho en su tiempo, pero ahora se volvió un pasivo, se volvió una deuda,
donde el ambiental, donde la naturaleza e incluso el ser humano se está contaminando porque no se recicló ese plástico o está enterrado bajo suelo. Y al final del día el plástico es un hidrocarburo. Y esto lo que hace es degradarse. Pero nunca el plástico de origen de petróleo o gas natural nunca se degrada. Nunca. Solo se degrada. Al punto de lo que conocemos hoy en día, que es uno de los temores de la humanidad, que es el microplástico, que también está en nuestro cuerpo. La humanidad hoy en día, lo que era el asbesto antes, hoy en día es el microplástico. Pero multiplíquenlo por toda la humanidad. Porque al final y al cabo el asbesto está y se vio mucho su impacto en ciertos puntos de la humanidad. Pero es que el plástico está en todas partes. Es tanto el impacto ambiental del plástico que tenemos islas de plástico. Cuando estamos más adelantados en nuestra tecnología, nuestra gestión ambiental y empresarial, los mejores indicadores económicos, el plástico se volvió ese pasivo que no sabemos qué hacer con él. Inclusive, antes de la pandemia, el plástico se estaba ya teniendo en cuenta su uso para disminuirlo. Y llegó la pandemia y aumentó drásticamente, mucho. Solo piensen cuántos tapabocas reutilizables o desechables con plástico usaron. Eso es importante tener en cuenta. Y ahora tenemos una situación. Tenemos isla de plástico, tenemos que la fauna y la flora se está contaminando con el plástico. Los tortugas están muriendo porque confunden el plástico con una medusa y la medusa ha perdido su depredador primario. Y estamos inundados de medusas. Y todo este panorama ambiental quisiera que lo dijéramos en un punto muy clave. ¿El plástico es malo? Para mí no. Para mí el plástico fue muy importante para la humanidad. Inclusive sin el plástico no estaríamos grabando esto. Sin el plástico no estaríamos donde estamos hoy en día. ¿Cuál fue el problema? Que de manera por acción u omisión, la humanidad no tuvo en cuenta el impacto que iba a tener el plástico en el futuro. No existió principio de precaución y prevención. Simplemente fue háganle, que se produce barato y al final del día la gente quiere comprar barato. Y por eso es que Colombia ha sido pionero en la gestión del plástico, porque tenemos una rica biodiversidad, un país con 2 mares, un país con una cantidad de agua impresionante. Y el Congreso, no fue Petro, no fue Duque, fue el Congreso en 2022 que sacó la ley 2232 de 2022 sobre la producción y consumo de plástico de un solo uso. Aquí ya partimos algo muy importante. En ningún momento se prohíben todos los plásticos a nivel Colombia. Se busca manejar los plásticos de un solo uso, que son los de uso masivo y que son los que menos cantidad de reciclaje poseen. Son los que tú usas y desechas, como por ejemplo los cubiertos, los empaques de los domicilios, las bolsas que venían en la ropa que tú mandaste a la lavandería, y así sucesivamente. Se apuntó a lo que no generara un perjurio o una contaminación a la parte sanitaria, a la parte médica, a la parte de alimentos. Eso quedó excluido. Entonces, aquí damos el primer mito. ¿Se prohíben todos los plásticos de Colombia? No. Se prohíbe un listado taxativo, que quiere decir que solamente esos que están ahí son los que se prohíben. Así de simple. En ningún momento van a prohibir algo que no esté en la ley, porque sería ir más allá de la ley, y no lo permite. Por eso es tan importante que partamos de eliminar los mitos. El segundo mito es que Gustavo Petro creó esta ley para perjudicar al gremio de plástico. No fue Petro. Petro la reglamentó, porque tenía la obligación constitucional de parte del Congreso que creó y aprobó la ley, que es muy distinto. Fue el Congreso en 2020, 2021, 2022 que hizo este trámite y sacaron esta ley.
El tercer mito, que es muy importante tenerlo muy claro, es que no se busca tampoco dejar de producir plástico. Esta ley se enfoca particularmente en la distribución del plástico. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de plástico, ¿voy a dejar de producirlo? No, señores. Se prohibió la distribución y comercialización. Yo puedo seguir produciendo el plástico para importación. Ahí cambia un poquito el tema, porque Colombia está diciendo al mundo, yo no comercializo plástico, pero sí te lo vendo a ti. Uf, es un mensaje fuerte, la verdad. Yo lo veo muy difícil, porque al fin y al cabo no se buscó dejar de producir plástico, sino que no se moviera en Colombia, pero sí afuera. Esto es interesante, pero es para tener en el radar. Entonces, hay un listado taxativo que voy a mostrar acá porque no me lo sé de memoria, que se divide en dos partes. La primera parte es la que ya está en vigor, que es la que ya se está prohibida su distribución y comercialización. Ojo, a ti no te van a multar porque tengas uno de estos elementos de hace 5 años en tu casa y lo utilices un día. No. Se busca es al comercializador y al distribuidor. Importantísimo esa parte. Este listado ya está en vigencia. Y en 2030 entra el resto, que es el resto de plásticos que hemos mencionado. Y si se dan cuenta, dentro de estos dos listados no están las botellas plásticas, ni de agua, ni de bebidas refrescantes o de gaseosas. Es decir, Colombia por el momento no va a prohibir nunca, por el momento, la producción de botellas plásticas, de agua o de gaseosas. Pero sí está listado. Aparte de eso, Colombia también, un artículo que para mí es muy exagerado y hay que tenerlo muy en cuenta porque no se está implementando, que Colombia prohibió también todo tipo de plástico oxodegradable a partir de 2024. Y uno va a las tiendas y lo encuentra. Por ejemplo, yo tengo un perrito y yo le compro las bolsitas y ahí dice biodegradable, pero la ficha técnica dice oxo biodegradable, es decir, es plástico que se degrada más rápido, pero no se biodegrada porque es parte del petróleo y gas natural en su componente químico. Entonces, ¿se está implementando la ley? En algunas partes sí, pero hay sectores que aún no se ha logrado implementar de manera correcta, a pesar que el gobierno tuvo 2 años para reglamentarlo. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿se prohibió el plástico y se acabó todo? No. La ley contempla unos programas a nivel público y privado que buscan producir otro tipo de desechables que no sean solamente de plástico. Es donde los famosos tenedores de bambú, los cubiertos de madera y otros elementos entran a jugar. Lo que busca la economía colombiana con esta ley es cambiar y emigrar hacia ese sector para no producir más desechos y residuos de plástico. Esto es importante porque estamos hablando de que Colombia como tal busca crear una nueva economía que aún no ha sido tan fuertemente impulsada a nivel internacional. Hoy en día lo vemos, uno va a Lara y ya no encuentra cubierto de plástico, encuentra cubiertos de papel, cubiertos de madera. Esto cambia un poco la situación, ¿no? Porque ya genera un nuevo escenario donde si usted quiere usar desechables, tiene que usar desechables compostables o biodegradables, lo que se denomina como alternativas diferentes y sostenibles dentro de la ley. Aparte de esto, la ley también pide, mediante la resolución 803 de 2024, que todos los que producen plástico, ahora sí, todos los que producen plástico, deben tener un registro. Si usted produce plástico, hermano, sencillamente debe reportar al ANLA de manera semestral cuánto genera. Es decir, Colombia quiere controlar su generación de plástico, cuánto importa, porque es importantísimo contener esa generación y esa importación. Porque recuerden que no está prohibido la producción,
solo su comercialización y distribución dentro de Colombia. Importe, no pasa nada, según la ley, ¿no? Lleve el problema a otra parte, pero no contamine el país. Ese es el mensaje que nos deja la ley un poquito, ¿no? Aparte de esto, la resolución 823 habla también de algo muy importante, y es cómo se identifiquen esos productos que tienen esas características. Bueno, actualmente esa resolución desarrolló una pequeña parte. Desarrolló el plan de gestión de responsabilidad extendida del productor a todos los generadores de plástico, productores y generadores de plástico. Pero adicionalmente planteó que si ustedes quieren hacer partes alternativas de utilizar, por ejemplo, si usted quiere seguir usando plástico y comercializarlo en Colombia, usted puede adherirse al plan de acción 100 o al plan de acción 110 que establece la ley. ¿Qué pide este plan? Que usted recolecte la igual o mayor cantidad de plástico y se certifique bajo una norma ISO 9000, perdón, no, bajo una norma ISO. Pero no solamente le pide eso. Digamos, yo soy Esteban Arce y tengo una empresa que se encarga de producir bolsas plásticas para las tiendas, pero quiero seguir produciendo en Colombia. Quiero seguir produciendo y comercializando en Colombia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la ley, plan de acción 110 y 111. Ahí puedo revisar puntualmente cuál me sirve más. Si yo puedo recolectar todo este plástico, si lo puedo comprar de manera nacional y reintegrar la cadena productiva. Y esto te va a generar una opción de certificarte ante la norma ISO. Una vez te certificas en la ISO correspondiente, no has acabado el plan. Tienes que ir ante el ANLA y certificarte nuevamente. Hasta que el ANLA no te expida ese certificado que dice, oiga, Esteban Arce, usted que produce plástico de un solo uso, pero recolecta el 100%, felicidades. Puedes ir vendiendo plástico de un solo uso. Eso lo plantea la ley. Pero ojo, no es la CAR, no es la Secretaría de Ambiente, no es el IDEAN, es la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la que va a estar encargada de implementar esta parte del proceso. ¿Y qué pasa con lo compostable y con lo biodegradable? Pues imagínense que la resolución y la ley lo desarrolla. No se pide una norma ISO, no se pide certificarte en la ANLA. Y esto me parece que fue un gol muy mal de parte de la autoridad ambiental, porque fue la que reglamentó esa parte, y es porque al fin y al cabo necesitamos también saber qué productos son de plástico un solo uso, oxodegradables, que aunque estén prohibidos se venden, pero sobre todo saber que esos productos compostables, si sean verdad, si sean verdaderos, si sean productos que yo pueda vender, y que no sea un greenwashing, un lavado verde, que yo diga, no, esto es de madera reutilizada, y entonces te lo vendo a 100 pesos más. Yo, pues, como soy superambiental, digo que sí. Pero ¿cómo sé yo que en verdad eso se va a compostar o a biodegradar? Hay un gol, un autogol en realidad, de parte de la autoridad ambiental. Y creo que tiene que mejorarse esa parte. Tiene que reglamentarla un poco más estrictamente para evitar que la gente cometa ese error. Porque eliminaste el plástico. Pero ¿qué pasa cuando las opciones que te dan no son tan sostenibles tampoco? ¿Qué fue lo que pasó con el plástico normal y el plástico oxo-biodegradable? Que es peor que el plástico normal, porque se degrada más rápido y genera más microplástico rápido. Y en resumen, ese es el panorama del plástico como problemática, como situación jurídica, ambiental y de gestión en Colombia. Pero también es importante partir de algo. El plástico está en todas partes y va a seguir estándolo, por lo menos en Colombia. Entonces, ¿qué hay que buscar? ¿Que reglamenten algo para poder gestionarlo? ¿O desde el día a día cada uno puede decidir, voy a comprar a granel, que es una excelente iniciativa, que incluso la ley lo plantea, pero no se desarrolla aún, no está reglamentada, que es que uno pueda ir con sus propios envases y comprar, como antes, mejor dicho, retroceder 50 años. Malísimo para la humanidad. Pero ¿es eso o
que todos tengamos microplástico en el corazón, en las arterias. Que nuestras futuras generaciones también tengan microplástico. Es un dilema, pero es un dilema muy bonito que hay que manejar desde lo ambiental. Y la invitación es, ¿en serio requieres tanto plástico? ¿En serio tienes que comprar una botella de agua de plástico todos los días? ¿No es mejor un botelito que te dura más? Y ese es el episodio del día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo, su dedicación y desearles felices fiestas, que disfruten en familia, que aprovechen este momento de paz. Y nos vemos el próximo año. El próximo episodio, episodio 3, será sobre la ley de ruido en Colombia. ¿Una verdad, un mito o simplemente más de lo mismo? Nos vemos en 2025.